tanto cambiaron tus sueños en los últimos años? En redes sociales circula un trend denominado Rosa Pastel por la icónica canción de Belanova, en el que adultos jóvenes exponen un cambio radical en su vida, profesión o trabajo tras la llegada de la pandemia por COVID-19. La cantidad de videos y similitud entre las historias devela las condiciones de desigualdad social que han producido estos cambios. En este episodio charlamos sobre avances en reformas, historias y repercusiones en la salud mental ante la necesidad de productividad laboral. Hola, ¿cómo están? Esto es Diversificándonos. Les cuento que en los últimos meses avanzó en el Congreso una reforma que pretende reducir el tiempo de horario laboral o obligar el pago para estas horas extras que muchas veces hacemos por compromiso o por no perder el empleo. Este día discutiremos el tema del trabajo, las condiciones y experiencias pospandémicas. Yo soy Tania Juárez y me acompañan. Yo soy Berenice Rosales y, como dice Tania, vamos a quemar a nuestros ex jefes y a nuestros ex trabajos. No es cierto. No se trata tampoco de, entre comillas, ser malagradecido o hablar mal de los lugares donde hemos trabajado, pero sí de exponer muchas realidades que tal vez así como nosotros, ustedes han vivido y que, pues, la verdad no es sano ni para nuestra salud mental ni para nuestra salud física. Yo soy Arad Sereno y, como lo comentan nuestras compañeras, el día de hoy hablaremos de las red flags, todo lo que deberíamos saber antes de entrar a un nuevo trabajo. ¿Y por qué no? Yo sí voy a quemar gente. Yo sí vengo con ganas de ver arder Troya. No nada más voy a quemar a mi antigua empresa. Saludos. Mucha gente que escucha este podcast sabrá qué medio de comunicación trabajaba, qué medio de comunicación no he mencionado donde se distribuye este podcast. Ustedes sabrán. Cuando renuncie, no lo sabrá nadie, pero habrá señales, dicen por ahí. Y justo todas estas cosas que han pasado después de la pandemia han afectado, han cambiado, algunas han mejorado, otras se han precarizado y justo antes de entrar a este programa empezamos platicando o les comenté a mis compañeras sobre el trend de Rosa Pastel que está actualmente en TikTok, en donde se comparan como las expectativas que uno tiene o lo que uno quiere hacer después de estudiar o lo que empieza haciendo trabajando, pero debido a ciertas circunstancias, pues los planes cambian y muchas veces estos trends también sirven para mostrar lo precarizado que está el ambiente laboral en México. Yo no he visto el trend, pero por lo que nos platicó Arad, me siento muy identificada, porque, como ustedes sabrán, yo estudié periodismo, pero ahora no me dedico al periodismo, trabajo en el área de marketing, por así resumirlo, porque cuando digo marketing, todo el mundo piensa como que hago videos y contenido y me divierto, no, yo hago análisis de datos y pues veo como toda la experiencia que tiene un cliente, ¿no? Y creo estos posibles perfiles que podría tener una marca. Entonces, ¿cómo llegué ahí? Pues fueron una serie de sucesos y decisiones en las que la verdad es que me ha costado mucho trabajo, o sea, no me arrepiento. De hecho, creo que una de mis opciones de carrera después del periodismo era marketing, pero lo cierto es que yo tenía ese sueño, ya saben, ¿no? De ganarme un Pulitzer, de comerme el mundo, de irme de gira por, no sé, todo el mundo con una banda como esa película de Rolling Stone. Pero, ¿saben qué? Los sueños cambian y la verdad es que ahora soy muy feliz siendo Godín, teniendo un salario digno, teniendo prestaciones de ley y no estar tan, y digo tan porque siempre hay sobreexplotación, ¿no? Pero no estar tan sobreexplotada. Yo tengo una mala experiencia, o sea, yo sé que Tania les va a hablar ahorita de lo maravilloso que es el periodismo porque ella ama su carrera y ama su trabajo y soy muy feliz por ella, pero yo tuve muy malas experiencias que me llevaron a donde estoy. Entonces, tengo que decirles a ustedes que me están escuchando y que quizá no están ejerciendo la carrera que estudiaron, que no importa a dónde los lleve la vida, siempre y cuando ustedes sean felices y tengan esa salud mental y paz que necesitan para seguir adelante. Y es que este contexto que nos da Berenice, que también me da mucho gusto porque obviamente lo saben, ¿no? Quienes nos han escuchado somos muy amigos, hemos tenido un trabajo juntos, entonces pues estamos siempre, ¿no? Aquí en contacto. Y es interesante, ¿no? El cambio que te sientas muy, muy cómoda y el contexto, porque de los últimos 3 años ha habido muchos cambios en el ámbito laboral, como este que dice Berenice, ¿no? O sea, en algún momento
tu carrera no te dio lo que tenía que darte, tomas otros caminos, te vas moviendo y eso, bueno, eso es en el área profesional, pero también justo con los 3 años que les digo, pues tiene que ver con la pandemia. La gente empezó a contar estas cosas y estas experiencias se movieron a partir del primer encierro, ¿no? Que tuvimos con la pandemia, cuando no veíamos a nadie, cuando teníamos todo este encierro. Yo creo que fue como lo más difícil, lo que nos hizo plantearnos muchas cosas y también entender la precarización laboral, ¿no? Que si bien a la mayoría se le criticaba por no tener ahorros para subsistir, se entendió también que había una precarización laboral por la que la gente ni siquiera tenía esta oportunidad, no contaba con prestaciones, sus carreras pues no le generaban lo que tenía que generarle y comenzaron a trabajar a distancia, ¿no? En esto hablamos, bueno, como les comenté al principio del programa, se intenta, todavía esto está en discusión, pero reducir el tiempo laboral de 48 a 40 horas semanales, o también se ampliaron las vacaciones y esta norma que es muy nueva, es muy la cuestión digital, la regularización del home office, que empieza como a regular el por qué, bueno, muchas empresas por dinero también, por una cuestión económica no quieren pagar ya una oficina, se les hace más fácil conseguir empleados con teletrabajo, pero pues empezaron a abusar de que estos empleados pues pongan su equipo, su luz, su espacio, su intimidad y es algo que también mentalmente y físicamente, como les mencionaba Berenice, entonces estos movimientos sí surgieron a partir de la pandemia, empezó como la gente a cuestionar más y a demandar más cosas porque creo que nos movió a todos, ¿no? O sea, cuando ves datos sobre seguridad social, cuestiones de horas laborales, vacaciones, ves que México está horrible a comparación de otros países. Empezando con esta propuesta para reducir las horas laborales, ¿quiénes fueron los primeros que se opusieron? Claramente los empresarios, entre ellos su tío Salinas Pliego, que sabemos fue una persona horrible durante la pandemia y obligaba a la gente de Electra y Banco Azteca a seguir presentándose a las tiendas a pesar de que no fuera nadie. También una de las principales personas que se opuso fue el presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex, Ricardo Barbosa, diciendo que no hay las condiciones para reducir las horas o días de trabajo. Hay que mencionar que esto aplica sobre todo para aquellos que trabajan 6 días a la semana. Sabemos que hay gente que tiene pues jornadas laborales de lunes a sábado. Yo por ahí trabajaba 6 días, pero nada más me reconocían 5. No diré que empresa estatal, paraestatal de medios de comunicación mexiquense estamos hablando, pero es importante recalcar. Saludos para las personas que me dijeron que estaba mordiendo la mano, a pesar de que esa mano ya no me daba de comer. Pero bueno, ese no es el chiste, me estoy desviando un poquito. La cosa es que a los empresarios, pues obviamente les conviene que estas horas no se ven reducidas, porque no van a tener que contratar a más gente. O sea, reducir estas jornadas laborales los obligaría claramente a que si quieren tener la misma producción, contratar más gente. Y eso está bien, o sea, debe de haber como este espacio para las personas que tengan tiempo para estar con sus familias, tiempo para distraerse, relajarse, todas estas cosas que pues muchas veces las personas no se pueden dar el lujo de tener, que lamentablemente es un lujo en nuestro país por los medios. Sabemos que hay gente que se tiene que transportar 4 horas para ir y regresar del trabajo. Entonces los empresarios pues claramente no quieren gastar en más personal. Y además estos nombres que mencionas, qué bueno que los señales, porque querían como explicar cosas a partir de la economía, ¿no? De por qué se caería la economía si esto se aprueba. Y la verdad es que sí, entiendo que todos nos vemos en un mundo capitalista y tenemos como mucho que ver con esta productividad, la internalizamos y pues también a veces formamos parte de ello. Y se empezó también a investigar, por eso también se hace esta iniciativa, del por qué muchas personas, como les comentaba Arat, no es solo en esta empresa estatal, ¿no? En la que sucede, en la que pues les reconocen 5 días, ¿no? Lo que aquí, bueno, se propone es que al final de cuentas, cuando ya haya este contrato y sería una negociación con el empleador, es que se reduciría de 48 a 40 horas. Si se necesita que se trabaje un día más, se tendría que pagar, ¿no? Obviamente, pues sí, la contratación en recursos humanos, pues es compleja, ¿no? Solo tener una persona para un día más de trabajo. Hay gente que, claro, pues les conviene, le aceptarían ese tipo de horarios o de un día más de trabajo, pero no se pagaba, ¿no? Hay muchos lugares en donde no se paga y ahora va a ser una obligación. Digo, en el caso de que esto se apruebe, que vemos que pues, sí va muy en serio, ¿no? La discusión. Sin embargo, pues sí hay mucha gente, los detractores son empresarios y personas que pues intentan como movilizar a través de que el país se va a ir a la quiebra si aceptamos esto, ¿no? No contemplan que parte de esta discusión tiene que ver con la salud mental. Por eso les comentaba que fueron movimientos que surgieron en estos 3 años, ¿no? A partir de la pandemia, porque se reconoce que nuestra vida no es nada más el trabajo,
trabajo, ¿no? Digo, en los trabajos que se trabaja de 8 a 6 con las 2 horas que te haces hacia tu casa, es mucho tiempo que comprometes a eso, donde no tienes el tiempo de esparcimiento y entonces, incluso para el mismo empleador o para la productividad, son jornadas de trabajo inhumanas que no permitirían que alguien sea capaz de seguir. Hay muchos daños a la salud mental, obsesiones, el burnout, que también vamos a hablar ahorita de esto, y por eso se plantea, ¿no? Ojalá se discuta, ya en su momento lo hablaremos, pero pues yo creo que ustedes están de acuerdo con nosotros, ¿no? Es algo muy válido para estas personas con jornadas extensas. Es muy cierto todo esto que mencionas, Tania, y también hay que reconocer que muchas empresas no lo hacen no tanto porque no tengan los recursos para pagarle a otra persona para que trabaje. Por ejemplo, otra de mis experiencias, esta es muy reciente en mi trabajo pasado, cuando entré al equipo 2 años antes, en el equipo éramos, ¿qué te gustará? 7 personas. A lo largo de esos 2 años, bueno, casi 2 años, 11 meses. 11 meses, 1 año, 11 meses, estuvieron renunciando todos mis compañeros. O sea, el área estaba conformada por 7 personas, hasta llegó un punto que en diciembre del año pasado renunció la última, me quedé yo sola. En esos casi 2 años, nunca volvieron a contratar a nadie, nunca. ¿En dónde estaba el sueldo que le daban a esas personas? Me van a decir, Berenice, ¿te aumentaron el sueldo? Claro que no, nunca me aumentaron el sueldo, nunca vi un peso de eso. Y yo obviamente tenía que trabajar el doble y trabajé hasta el último segundo porque renuncié y todavía yo me quise ver bien buena onda y avisé 2 semanas antes, ya saben, ¿no? Como profesionalismo, quería cerrar bien, quería seguir teniendo contactos. ¿Y saben qué? Nada de eso importó porque al final mi jefe fue como de... Tenía que entregar un proyecto, lo entregué como se pudo porque además estaba trabajando yo sola y yo me había ido de vacaciones. Me fui 2 semanas, estuve fuera del país, obviamente me desconecté de todo de la vida, pero yo sabía que ese proyecto se tenía que entregar, sí. Pero no porque yo me fuera, se supone que el trabajo se tenía que detener o que no podía, o sea, porque debía de haber alguien que estuviera cubriendo ese trabajo que obviamente no lo había y además esta agencia se la pasaba, iba a decir el nombre, pero no, todavía no me quiero quemar. Esta agencia española se la pasaba prometiendo cosas que evidentemente no iban a suceder porque no había quien trabajara mientras yo no estaba. Pero claro que todas las marcas no sabían que yo era la única persona trabajando en el proyecto y que si yo me iba, pues no había nadie más, ¿no? Y justo a pesar de que les di 2 semanas, no pudieron contratar a nadie que me cubriera porque pues yo soy genial y maravillosa, claramente, ¿no? Pero aún así, les digo que cuando así el último día, yo todavía en buen pedo le pregunté a mi ex jefe así como, oye, ¿cómo les fue con este proyecto? Y mi jefe así como, pues es que la verdad el entregable estuvo muy endeble y yo de, ¿qué? O sea, ¿te vas a atrever a hablar mal de lo que yo hice con los recursos que tú me diste? Es como, ¿saben? O sea, aquí la malagradecida claramente no era yo, porque ellos te tratan como si te estuvieran haciendo un favor, cuando claro que no, tú estás prestando tus servicios y estás haciendo las cosas y ellos, si no te dan los recursos adecuados, ya es problema de ellos, la verdad. Me da ahorita como mucha risa que ambos dicen, no quiero decir el nombre, pero van soltando datos, ¿no? La agencia española, el medio estatal, ¿no? Pero es muy curioso que, claro, todos hemos tenido, porque sí, yo creo que no hay nadie exento de un trabajo feo y no se trata de que yo sé que a muchos pues, por millennials, ¿no? Dicen ya no aguantan, ¿no? No saben trabajar, ¿no? Y tenemos como este estigma de porque yo sé que sí hay personas ¿no? que sí en realidad no aguantan cosas que sí son tolerables o que tendríamos que tolerar en un trabajo, pero a veces son situaciones que sí te llevan a una explotación mental y que mucho tiene que ver, o sea, yo he seguido muchos estudios o como estas historias del burnout, que es cuando tienes como este estrés asociado al trabajo, surge más cuando tienes una vocación o pues ejerces a lo mejor alguna profesión, porque también viene con esto, no solamente es el estrés laboral por querer cumplir y por obtener el dinero que es muchas veces más por lo que trabajamos, sino por un crecimiento profesional, porque vienen más factores dentro de esto y por ello como que se expone, ¿no? Con lo que mencionaba de ustedes, ¿no? De que no quieren mencionar pues, el trabajo con el que sufrieron estas explotaciones, sí se entiende, ¿no? Porque de hecho surgen colectivos como el que yo creo que todos reconocen, ¿no? Terror en los restaurantes o ahora hay terror en los medios y como son este tipo de Me Too, en donde ya se convierte o se ha convertido en un espacio seguro para que muchas personas denuncien, ¿no? Estas historias de abuso, se ha tenido el objetivo de ser como un lugar en redes sociales, ¿no? De documentación, de testimonios, de denuncias y apoyo para estas personas que obviamente poner tu nombre y decir algo sobre la empresa, sabes que a veces te metes con un monstruo, porque aunque parezca una agencia chiquita, ¿no? En el caso de comunicación o un restaurante,
pues siempre vas a estar tú contra alguien que tiene mucho poder, ¿no? Y que en un conflicto legal perderías demasiado. Pero a veces la exposición pública ha generado que haya comunicación o que por lo menos se exponga y que es una especie, llamémosle de venganza, ¿no? Porque de alguna manera tampoco es legal, pero pues se ha tenido esta documentación. Por eso les comento este caso, ¿no? Terror en los restaurantes o terror en los medios y ya ha sido como muy, muy usual que la gente pues acuda a estos lugares para exponer sus casos. Sí, ahora que mencionas el burnout, que es este síndrome de desgaste emocional y físico, la verdad es que yo lo viví antes de que siquiera pensáramos que iba a existir una pandemia. Fue creo que en mi primer trabajo profesional y el que me quitó el amor al periodismo, la verdad. Era una revista muy chiquita, solo trabajábamos 3 personas. Desde que trabajábamos 3, en realidad trabajábamos 2 porque a mi jefe nunca lo veía, ¿no? O sea, solo éramos 2 personas las que trabajábamos. Yo escribía como 100 notas al día y pues la verdad es que, o sea, yo no voy a decir que era perfecta, claramente no, cometí errores, pero ahora lo veo, ¿no? O sea, no soy un robot y hacer 100 notas al día y además trabajaba de casi 8 a 8 y luego a veces tenía que trabajar cuando estaba en mi casa. Recuerdo muy bien, ¿no? Que vivía como en esta constante paranoia porque mi jefe así me lo dijo, ¿no? Así como me decía siempre, si muere Mick Jagger, tú tienes que estar lista para hacer la nota, ¿no? Y yo así como, ojalá que no muera Mick Jagger, pero porque me gustan mucho los Rolling Stones, pero también era porque en verdad, o sea, yo no tenía descanso realmente, porque todo el tiempo estaba muy presente en que tenía que estar al tanto de la información de si algo importante iba a suceder. A veces trabajaba, o sea, en los meses de festivales, porque yo escribía en una revista de música, trabajaba de lunes a lunes, o sea, de que en verdad trabajaba de lunes a viernes en la oficina. El viernes en la noche me subía a un camión para irme a Guadalajara, a Querétaro o a donde fuera. El domingo en la noche regresaba y el lunes otra vez estaba en la oficina, ¿no? No había un descanso, obviamente no me pagaban esas horas extra ni esos fines de semana. Y además de todo eso, mi jefe, o sea, en verdad como que yo sentía que me regañaba como si me regañara mi papá. O sea, les digo, yo acepto que muchas veces me equivoqué, cometí errores, pero pues eran errores que venían de este cansancio y de este hartazgo, ¿no? De ya. Y aparte era en un momento en el que yo tenía ansiedad y depresión diagnosticados muy marcados. Recuerdo que todos los días pasaba por Metro Sevilla, había una cafetería y yo decía así como, ¿y si renuncio a mi trabajo y me pongo a trabajar de mesera en la cafetería? O sea, en verdad lo deseaba con tantas ganas trabajar en esa cafetería. O también estaba esta avenida donde está Metro Sevilla. Y bueno, digo, eso ya era por otras situaciones que estaban muy fuertes en mi vida, pero neta me sentía tan frustrada, tan cansada y tenía un dolor interno tan grande que neta pensaba aventarme a los carros. O sea, esto creo que es la primera vez que lo digo como tan así. Lo he expuesto muchas veces en mis redes sociales porque es algo que con lo que ya trabajé. No quería morirme, pero sí pensaba como así de, ay, pues unas semanitas de descanso emocional a cambio de dolor físico no estaría tan mal. O sea, neta pensaba eso, pero porque, o sea, el cansancio mental ya me sobrepasaba, o sea, en verdad ya no podía con eso. Les digo que todas las cosas que me decía mi jefe, que no quiero recordarlas, hicieron que yo desistiera de escribir. O sea, la verdad es que ahora me cuesta muchísimo trabajo volver a escribir, como enfrentarme a la hoja en blanco, porque mi jefe acabó con mis ilusiones y con todo, o sea, era un constante terror emocional el que yo vivía, que, o sea, seguro si él escucha esto va a decir que estoy exagerando, que estoy loca y les va a decir de todas las pendejadas y los errores que yo cometí, que, insisto, sí, seguramente sí me equivoqué, pero en verdad el terror emocional y psicológico que yo viví era terrible. O sea, neta, me costó mucho trabajo regresar a los medios y hasta el momento no quiero hacerlo por lo mismo. O sea, en verdad es algo que no le deseo a nadie. O sea, uno no renuncia a su trabajo, renuncia a su jefe. Eso es muy fuerte, eso que dices, ¿no? Que un trabajo puede acabar con, bueno, cambiar el rumbo de tu carrera. A veces, pues tiene que ver eso con otros factores, pero me gustó la última frase, ¿no? No renuncias a tu trabajo, sino a tu jefe. Porque sí, pueden ser los medios, pues sí, son complejos, a veces las prisas, o se romantiza mucho esto de tener que ganar la noticia y los horarios, pero
o sea, un buen equipo tiene que estar conformado de mucha gente, ¿no? Para que si a ti te pasa algo, o sea, o si le pasa algo a Mick Jagger, pues no tienes que ser la única que lo cubra, ¿no? O sea, es muy fuerte, ¿no? Y eso, bueno, lo vemos en periodismo, pero en otras carreras como yo creo los doctores, ¿no? Los enfermeros en la pandemia, pues me imagino que tendrán otro tipo de historias, ¿no? Igual de fuertes y también con excesos que yo estuve checando en redes sociales, hay doctoras que se hicieron influencers, ¿no? Por este tema, porque compartían temas de la vacuna, de cómo se vivía esto en los hospitales o trataban de no desinformar, ¿no? De apoyar en esta campaña para que la gente acudiera a vacunarse. Y una de ellas, que ella era médica internista, estuvo yo creo que muy como al frente de esta batalla en la información, porque se hizo una influencer a partir de esto. Y al final de la pandemia, cuando se declaró que ya, pues sí, que no que se extinguía, ¿no? Pero que ya iba a ser algo endémico, ella anunció que ya no se va a dedicar a la medicina. Y se me hizo muy fuerte por todo lo que ha expuesto, como ya ahora es una figura pública. Era una persona muy comprometida, por supuesto, una carrera no le dedicas 4 años, no son 4 años los que estudias, son más, es toda una experiencia. Y no por cambiar el rumbo, pero pues ella mencionó que lo hacía por salud mental, ¿no? Y fue a partir de esto, a partir de tener un confrontamiento con personas que decía, llegaban ahí, pero realmente no se cuidaban y era muy desgastante estar informando todo el tiempo y la gente que llegaba o acudía al hospital ni siquiera creía que existiera este virus, ¿no? Entonces, por todo este desgaste emocional, a muchos médicos los llevó a, pues sí, al cansancio y a desistir de la carrera. Y justo, o sea, Tania ahorita tocó un tema bien importante, ¿no? Cómo se nos romantiza la explotación laboral, incluso desde la universidad. O sea, yo recuerdo maestros de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García que nos romantizaban estas malas condiciones laborales, así como de no, y luego van a tener que estar despiertos hasta las 12 de la noche en lo que sale tal cosa y no les van a pagar casi nada. Y acostúmbrense, y es como de, o sea, ¿por qué lo romantizan? ¿Y por qué no se habla de estas condiciones para luchar contra ello, no? O sea, en mi experiencia en los medios también ha sido un poco lo que me ha desencantado del periodismo, sobre todo mi trabajo anterior. Más adelante les daré contexto, pero sí es verdad esto de que uno no renuncia a su trabajo, renuncia a las malas condiciones laborales, al ambiente tóxico, a los malos jefes. Un mal líder sí te hace renunciar. O sea, por ahí un amigo que empieza con A y termina con Arat tenía un jefe en su anterior trabajo que no sabía delegar y era como de, sí, sí, yo los ayudo a hacer esto. Y luego él te ponía a hacer su trabajo porque se le olvidaba. Eso me lo contó mi amigo. Se le olvidaba hacer su trabajo y ponía a los demás a hacerlo. Y ya les contaré más adelante de lo que me comentó ese amigo. Pero también existe la romantización en otros ámbitos. Por ejemplo, esta gente que publica fotos de repartidores de Rappi llorando, de viejitos, pues que claramente se ven cansados haciendo trabajos de repartidores y lo romantizan con posts así como de no te rindas, la recompensa será mejor después. Y es como de no, güey, un niño no debería estar trabajando como repartidor, un viejito no debería seguir repartiendo. Y esto lo compartió alguien de mi Facebook. Saludos, Aldo. Y es como de, dude, estás romantizando, esto no es una cosa normal. Y la cosa es que este vato trabaja en un ayuntamiento, pero pues gana bien. O sea, él está como de los directores de área. Yo no creería que por trabajar en gobierno le va a ir mejor. Esto es una historia que le pasó a una prima. Saludos, espero que no te enojes. Trabajó en el ayuntamiento de un ya estoy dando muchos detalles, pero no los suficientes como para que me funen. Trabajó en el ayuntamiento de un pueblo mágico del Estado de México, que no diré cuál es, pero tiene un lago, y trabajaba directamente con la presidenta municipal. No daré más detalles, pero, o sea, se sabe que esta persona despide gente a diestra y siniestra y como la agarres. Esta prima fue despedida por su jefa porque no le llevó un tenedor. O sea, literal, salieron a una comunidad, le pidió que le llevara fruta porque pues esta prima se desarrollaba como su asistente y nada más porque no le llevó un tenedor, la despidió. Y es horrible, o sea, existen este tipo de líderes que son volubles, nefastos. Esto es también una experiencia en mi trabajo anterior. Cuando me tocó mi primer periodo de vacaciones, que pues por ser gobierno me tocaba en Semana Santa, solamente me dio 3 días de 5 que me tocaban y me dio 3 días juntos, viernes, jueves y miércoles, para que con el fin de semana fueran 5. Díganme qué tan ilegal suena eso. Así tengo muchas historias. Esta es otra de la persona que estaba encargada de noticias cuando yo entré. Aquí sí voy a quemar al Eric, que chingue a su madre. La verdad, esto sí me hizo enojar mucho. Y es que cuando yo entré, propuse una nota sobre el Día de Muertos, sobre los panteones, y me dijo, no, no se puede hacer. Y adivinen qué hijo de la chingada se la pasó publicando sobre panteones toda la semana. Y así se ve la envidia laboral, amiguitos. El Eric. Ah.
Saludos, Eric. Ay, es muy, muy difícil. A mí sí me cuesta mucho trabajo hablar de eso porque, pues, como les comentaba, todos hemos tenido situaciones y desafortunadas, ¿no? Yo creo que, bueno, a mí en mi caso, lo he hablado más con mis amigos, ¿no? Pero, pues, ni modo. Yo trabajaba con un columnista. También es parte como, o sea, es que los contextos sí son muy importantes, el equipo de trabajo. Ahora tengo un trabajo pesado y de hecho es más pesado que el que tenía, pero a pesar de eso, no he sentido ni el agotamiento o no me ha llegado todavía como el cansancio, ni siquiera como esta cuestión de baja autoestima o de que no sienta que tenga una realización personal. Me siento muy contenta con mi actual trabajo, pero en mi trabajo pasado, como yo era la única trabajadora, ¿no? Digamos, yo asistía a era un periodista, un columnista, tenía que hacer mucho trabajo. O sea, él prácticamente ya fungía como una agencia, como medios, entonces tenía muchas cosas que hacer y todo esto fue como derivando en algo físico. O sea, lejos de lo emocional, más bien fue primero lo físico y luego lo emocional. Llegó un momento en donde me dio una tendinitis, que es pues una inmovilización como pues en tu mano. A veces a muchos les da como este túnel carpiano, que es cuando escribes mucho o te dedicas a este tipo de trabajos, pues obviamente que para quienes estamos escribiendo, te llega a doler la mano, o sea, son cosas así. Bueno, a mí me pasó y como se hizo muy grave esto, se quedó inmóvil mi mano un tiempo. Entonces, pues imagínense, o sea, eso a mí emocionalmente me afectó muchísimo. Después de eso dejé de trabajar y también no me desencanté del periodismo, pero sí dije, no, o sea, no puedo escribir, no podía hacer nada, me sentía muy frustrada. Pero justo el que fuera yo la única trabajadora ahí y que eso ya fuera inconsciente de parte de mi jefe, o sea, yo lo veía como que, pues sí, lo único que le interesaba era él trabajar, poder escribir y que nadie más lo interrumpiera. Yo hacía otro trabajo, pero cuando le llegué a pedir permiso para ir al doctor, se enojaba muchísimo. O sea, y eran las veces que yo ya no podía escribir. O sea, literalmente para mí, para la misma productividad que le servía a él, no lo podía hacer. O sea, se me empezaban a caer las cosas de las manos, cosas pues ya físicamente muy fuertes. Y como, pues digamos, era casi de los primeros trabajos saliendo de la universidad, no sabía qué decirle, ¿no? Como que me daba miedo, sentía pues impotencia, pero no sabía qué decirle, ¿no? Me imponía mucho esta persona. Entonces le llegaba a decir que necesitaba ir al doctor. Aparte era un doctor que yo me iba a pagar porque no tenía seguridad médica. Entonces yo le pedía permiso y me acuerdo un día, ¿no? Que le pedí permiso, pues me dijo que sí, que no había problema, que solo trabajáramos lo del otro día para que pues pudiera faltar. O sea, no es de te lo mereces, ¿no? Pues porque te me estás pidiendo para asistir al médico. No, como que me lo reprochó de pues, nos vamos a apurar y ese día se enojó muchísimo, me estuvo gritando todo el día que porque por mi culpa teníamos que adelantar el trabajo cuando en realidad ni siquiera podía escribir. O sea, ese día me acuerdo mucho que me había esforzado para hacer el trabajo, ya no era mental, era físico, o sea, no podía mover mi mano y era mi mano derecha. Pues, para escribir para mí era muy difícil. Al final, pues se terminó ese trabajo, fue por una cuestión, él tenía que cambiar de área, entonces se cambió. Yo ni siquiera había renunciado, no tuve la oportunidad de tomar esa decisión, ¿no? Y pues sí, como les decía, esto del burnout, en mi caso empezó como algo físico, pero después empecé a sentir como esta baja autoestima, o sea, de, pues, ¿por qué no renuncié, no? A una cuestión laboral, qué horrible trabajar así, ¿no? Yo tuve que pagar, pues me salió muy cara esa enfermedad, recuerdo, pues porque son medicamentos caros, son muchos especialistas, pagar especialistas es muy caro. Me duró esto casi 2, 3 años, entonces es como, o sea, ya ni siquiera es que fuera culpa de él totalmente, pero pues no tenía más personal, o sea, y una persona, o sea, cuando eres el único en un trabajo, o como dice Bere, ¿no? En una redacción compuesta de 2 personas, pues no podemos hacer milagros, ¿no? Y se nota, o sea, se nota cuando no hay un equipo y no puedes descansar. O sea, ahorita hago un trabajo más pesado y no he tenido estos dolores o estas como dificultades en mi trabajo, pero hay un equipo grande, a lo mejor es eso. Yo veo estas diferencias y sí las marco porque en un momento sí me sentía pues muy agotada o sentía como este fracaso de pues que no puedo escribir o por qué me pasaba esto, ¿no? Pero bueno. Igual no quemaré nombres, pero pues ya, mucha gente que a la que le he contado esto ya sabe de quién hablo. Y sí, o sea, todo esto que hemos hablado tiene que ver justo también con mejoras que ha habido. Sabemos que hay un camino muy largo, cuestiones laborales, sobre todo para este bienestar de los empleados, ¿no? O sea, sabemos que el home office se volvió más popular. Sin embargo, es un privilegio en estos momentos, ya que muchas empresas han decidido regresar a un formato presencial o híbrido en algunos casos, y todo esto porque muchas empresas no quieren tener sus edificios vacíos, ya que eso les genera cierto costo y pues dicen, si ya estoy gastando, mejor que vayan a la oficina y que me rinda ese gasto. Y claro, también pues había ciertas lagunas en el home office, ¿no? Yo recuerdo que pues muchas empresas no pagaban estas cosas de tener que trabajar en casa, ¿no? Que es luz, internet, agua, que pues también ya se está trabajando en legislar todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, home office, como le quieran llamar, ya que pues al final de cuentas están convirtiendo el lugar donde habitas en tu oficina. A partir de ya es
norma 037 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que ya tiene el objetivo de garantizar el bienestar de estas personas, bueno, de quienes realizan el teletrabajo o el home office, sobre todo para garantizar su seguridad. Se tiene que proporcionar cierta capacitación y también empezar a determinar qué accidentes podrían ocurrir en un ambiente laboral en la casa, ¿no? Que ya serían diferentes. Con esto también se tiene que contemplar la salud mental, que es la que se vería más afectada, porque se está viendo involucrado el espacio íntimo como un lugar de trabajo, ¿no? También cómo están la cuestión eléctrica, o sea, cada casa es diferente y aunque parezca muy fácil y ha parecido muy fácil para las empresas como el que cualquier empleado pues pueda hacerlo desde su casa con sus facilidades, sí tienen que corresponder con algunas cuestiones, ¿no? Entre todas las cosas que piden, le tienen que dar a los empleados una silla ergonómica, aditamentos ergonómicos, el pago proporcional del consumo de internet, energía eléctrica, además de proporcionar una computadora, tableta, celular y este equipo de oficina, ¿no? Ya sea como una impresora o lo que se requiera. Obviamente, digo, hay trabajos en los que sí, ustedes que aún realizan home office, Berenice y Arad, pues nos pueden comentar más acerca de eso, ¿no? ¿Qué tanto les han proporcionado y qué tan fácil es pedírselo a una empresa para que, porque creo que mucha gente sabe que pues esto ya, creo que entra en vigor en diciembre, ¿no? Me parece, pero aún así ya se ha tenido que trabajar y ya se han tenido que empezar a proporcionar este tipo de cosas para facilitar el trabajo, porque precisamente es un contrato laboral. Yo, bueno, ahorita trabajo en formato híbrido, la verdad es que me gusta muchísimo más que el 100% home office que realizaba antes. No me gustaba, sentía que me estaba volviendo loca y por mi salud mental busqué algo así, pero es cierto que en mi trabajo pasado, que si era 100% home office, sí me daban un dinero destinado al internet y a la luz, ¿no? Que pues, sí estaba bien. Me dieron la computadora, obviamente, y bueno, digo obviamente, pero hubo trabajos en donde también hice home office y nunca me dieron nada, ¿no? Pero acá me dieron la computadora que regresé cuando renuncié y ya, es lo único. Yo me compré esta silla gamer rosa, que ustedes no pueden ver, pero es preciosa, ustedes quienes nos escuchan. Y en mi trabajo actual, pues igual solo me dieron la computadora y ya. O sea, no me pagan más porque pues soy increíble, me tienen que pagar más, pero no me dan ningún sueldo destinado a eso. O sea, solo es la compu y ya, y me hicieron firmar como 1001 responsivas de que si algo le pasa a ese equipo, pues obviamente la que tiene que pagar no soy yo. Pues afortunadamente, desde que empecé en el trabajo en el que estoy, TikTok, puedo decir que he tenido un buen ambiente laboral en ese sentido y en muchos otros. Y desde el principio, pues me dieron esta facilidad, me dieron la computadora, me dieron como un presupuesto destinado a pagar el internet de mi casa, porque cuando entré era 100% home office, ahorita ya estoy en un formato híbrido en el que voy ciertos días de la semana a la oficina y otros tantos estoy trabajando desde casa. Y también me dieron pues este presupuesto para comprar estos aditamentos necesarios para trabajar desde casa, ¿no? O sea, me dieron para comprar un escritorio, me dieron para comprar una silla, me dieron para comprar un monitor que ha sido de muchísima ayuda. Y cuando pienso en todas las comodidades que tengo actualmente en mi trabajo, pienso, ¿cómo pude aceptar que me trataran tan mal en mi empresa anterior? Y sobre todo, mucha gente se sorprende cuando les cuentas estas cosas, ¿no? Porque lamentablemente no todos tienen estas condiciones. Muchas personas están subcontratadas y tienen que estar renovando contratos cada cierto tiempo. O simplemente las empresas les dicen, pues arréglatelas como puedas. Entonces, afortunadamente, entré a un buen lugar para trabajar en ese sentido, ya que pues me da como todas estas herramientas necesarias para mi desarrollo y mi empeño en el trabajo. Y es cierto, esto de, bueno, estas comunidades que tenemos, digo, a mí no me dieron todo eso que a ti te dieron, pero todas estas comodidades que tenemos sí son un privilegio, ¿no? O sea, simplemente el hecho de que yo voy una vez a la semana a la oficina y no tengo que lidiar con el transporte público, mi trabajo está en la Ciudad de México, yo vivo hasta el Estado de México y como lo mencionaron en algún momento, me hago 2 horas de camino de ida y de regreso, ¿no? Entonces, para mí es una bendición tener que sufrir eso solo una vez a la semana y no tener que lidiar con todo eso que la mayoría de la gente vive y no tiene otra opción, ¿no? Pues sobre todo ahorita que también el sistema de transporte público es una mierda, ¿no? O sea, la línea rosa no funciona, que es la que yo debería de usar, entonces uso la línea 9 es un asco, a cada rato se descompone. El otro día, no sé si vieron en las noticias, pero cerraron las primeras estaciones que llegan hacia Pantitlán, entonces la gente se tuvo que bajar del metro, salir, caminar, irse en patrullas o colgados en camiones, y era justo a la hora de la salida del trabajo. Imagínense toda esa gente que tuvo un día horrible en su trabajo, que está cansada, que simplemente quiere llegar
llegar a casa o que todavía tiene que llegar a casa a cuidar a sus hijos, hacer el quehacer, hacer la comida o lo que sea, y todavía tiene que pasar por todo ese tipo de situaciones. Y con el tipo de capacitación que se requiere o que ahora ya se está contemplando, en específico te va a centrar, por ejemplo, se analizó mucho el caso de las mujeres, ¿no? Quienes ya estaban realizando más de 3 jornadas, ¿no? Yo me refiero a las mujeres porque fueron las que en un momento se vieron más afectadas y hubo en primera una disminución laboral, pero también al entrar en su casa, la casa a veces el espacio privado siempre es el tener una tercera jornada laboral, ¿no? No solo estar el trabajo normal, ¿no? Para obtener el dinero, la remuneración, sino el trabajo del hogar más pues el cuidado de los hijos. Entonces no existían las condiciones y aún no existen las condiciones. El generar esto, bueno, dar obviamente todos los instrumentos para que trabajen es una cosa, pero hablar de un espacio, que eso es lo que a veces causa como los problemas con salud mental cuando estás haciendo un home office, es muy difícil. A mí me costó mucho trabajo y yo no tuve condiciones pues malas, a lo mejor en mi casa, en mi hogar no tenía problemas para generar mi trabajo, pero no me funcionaba a mí tanto estar en este espacio sola, ¿no? A lo mejor como que quería comunidad o necesitaba otro tipo de cosas, ¿no? Yo sé que el formato híbrido te ayuda a esto, ¿no? A mantenerte pues en paz en tu casa, a no tener esta onda del tráfico como lo menciona Berenice, pero también en estos estudios y el por qué se generan las leyes o en la ley de la norma 037 es para saber qué va a pasar con estos accidentes de trabajo y eso tendrá que considerar como la salud mental, ¿no? Empieza a incrementar la ansiedad o cosas que van a generarse en su casa. Ahorita lo que menciona Bere es de las cosas que más resuenan, ¿no? Del tiempo de traslados, sobre todo porque pues vivimos en un país donde todo está muy centralizado y hablamos de que la gente de la periferia del Estado de México se transporta a la Ciudad de México y se llegan a perder hasta 4 horas de viaje todos los días, nada más para poder llegar a tu trabajo y luego a tu casa. Luego se preguntan por qué la gente está cansada todo el tiempo. Y son como estas condiciones que no se tienen todavía en el país y que también urge trabajar en esas cuestiones. Ahorita estaba viendo que también hay listas de países con más y menos vacaciones. México está en el 4.º lugar de los países con menos vacaciones en el mundo. Aún así, los 12 días que ya nos dieron siguen siendo muy pocos para lo que se trabaja durante el año. Francia tiene 30 días de vacaciones, o sea, imagínate un mes, ¿qué yo haría con un mes de vacaciones? O sea, y también sí está, creo que Australia, Suecia y Noruega con 25, España con 22, Alemania con 20, o sea, todos de primer mundo, yo lo sé, excepto España, pero creo que también le tienen miedo al éxito, ¿no? Aquí en México, por lo mismo, que no tienen, no estos recursos, sino como esta implementación de que si falta alguien en la chamba, exista alguien que pueda cubrirlo y que no deje de existir ese trabajo, ¿no? O sea, que no dependa de una sola persona. Sí, es como una parte de una negociación, pero a mí me da mucho gusto que esto se haya, pues sí, a partir, yo sé que han sido cosas difíciles, las que hemos vivido todos, ¿no? Nosotros solo comentamos lo que hemos experimentado, que ya sé que a lo mejor iban a decir, pues nada más hablan de ustedes, pero pues es lo que hasta el momento hemos experimentado, ¿no? Y hay cosas más fuertes, por supuesto. Yo les menciono estas 2 redes sociales que han generado esta discusión y tienen documentación de muchas historias de terror, como así se llaman, ¿no? Terror en los restaurantes o en los medios o llámenle el tipo de sector que quieran, ¿no? Pero justo me acuerdo mucho en 2020, al inicio de la pandemia, que una periodista que ella escribe ciencia ficción decía que en un escenario distópico a ella le parecía muy interesante que siempre que pasa o, bueno, cuando ocurre una pandemia, un escenario así tan complejo como el que vivimos, surgen cosas sociales, movimientos sociales, porque se dan a conocer y se van evidenciando más todas las precarizaciones, ¿no? Ella, recuerdo mucho que mencionaba, o estaban elaborando cosas sobre el tiempo del trabajo, ¿no? Que ahora iba a cambiar, que iban a pasar cosas interesantes, y tuvo razón, o sea, son movimientos pequeños, ¿no? Pero el que haya discusiones en este momento, creo que son importantes, ¿no? Por lo menos en eso se unificó la sociedad, ¿no? En demandar lo importante y que poco a poco pues vayan cambiando condiciones, ¿no? Para que tengamos estos trabajos más dignos y también podamos ejercer para quienes tenemos una vocación, pues sin tanta presión o ansiedad por nuestros jefes. Sí, que también se respeten estas condiciones, porque, por ejemplo, todos sabemos que las vacaciones son un derecho, no un favor que te hacen las empresas, ¿no? Y les voy a contar que mi ex jefe, el primero que les conté, el que hizo que odiara el periodismo, yo cumplí el año, ¿no? Y pedí mis vacaciones. Tenía derecho en ese entonces a 7 días de vacaciones. Bueno, yo pedí 3. Pedí solo 3 días de mis 7 días de vacaciones. Y mi jefe me dijo que
sí me los iba a dar, pero que no podía salir de la ciudad y que tenía que estar en todo momento disponible por si me llegaban a necesitar. Y además de eso, o sea, yo la verdad no tenía planeado como salir de vacaciones, solo quería descansar porque estaba harta y tenía que arreglar unos papeles de la escuela porque, según yo, estaba en proceso de titularme, pero todavía no acababa la tesis, ¿no? Pero yo quería ver unas cosas de la escuela, shalala. Estuvo muy bien que tomara vacaciones porque además en ese fin de semana mi ex terminó conmigo por un mensaje de WhatsApp maldito, entonces como que tuve tiempo de deprimirme a gusto y que todo se me juntara. Perdón que cuente esto, pero es que son recuerdos de Vietnam. El punto es que, pues eso, o sea, yo tenía derecho a tomar esas vacaciones y no pude hacerlo cuando él, tiro por viaje, se iba de vacaciones, ¿no? O salía de la ciudad. Y además de eso, mi otra compañera habíamos tomado vacaciones en diciembre, o sea, pero de que mi jefe dijo, pues les voy a dar días en diciembre, ¿no? Esos no tienen nada que ver con nuestras vacaciones como normales. Y después de eso me dijo, aparte no vas a tener derecho a trabajar, a tener vacaciones en diciembre, vas a tener que trabajar en diciembre, ¿no? O sea, no puedes pedir el resto de los días en diciembre. Y yo dije como de, ok, está bien, ¿no? Y les digo, mi otra compañera, igual que yo había tenido días en diciembre y creo que como por febrero o marzo se pidió otra semana para irse de vacaciones, creo que a la playa. Y yo, que solo pedí 3 días, en verdad prácticamente se me fueron negados porque no podía salir de la ciudad y pues tenía control sobre mi vida básicamente y sobre cómo yo podía o no disfrutar de mis vacaciones y de mi tiempo libre. Cuando piensas en las vacaciones es como un momento para relajarte, disfrutar y todo esto. Yo, en mi experiencia de mi trabajo anterior, tenía que dejar todo el trabajo de los días que me iba a ir. Si sacaban 10 notas a la semana, tenía que dejar 10 notas grabadas y producidas, tenía que dejar producciones para programas de radio que se iban a emitir durante el tiempo que yo no estuviera. Eso para tener la posibilidad de irme de vacaciones. Justo en julio del año pasado tomé como mis últimas vacaciones en ese medio, solamente tomé 2. Mi jefe se le botó la canica cuando le dije que ocupaba un día más porque pues me iba de vacaciones a otro país y pues necesitaba un día más para poder irme, o sea, por el vuelo que había salido ese día. No les miento, dormí 2 horas porque salí del trabajo a las 9 de la noche adelantando todo. O sea, fue horrible porque creo que una de las red flags más grandes de mi trabajo y que yo no quise ver es que mi jefe era muy dejado a sus jefes. O sea, él hacía todo lo que le dijeran sus jefes, nunca decía que no, no cuestionaba, aún así nos afectara. Creo que un mal líder puede afectar al equipo de trabajo y eso pasaba. También recuerdo que durante el aniversario de este medio de comunicación, prácticamente yo lo saqué todo adelante o gran parte, conseguí el lugar donde se hizo el evento, conseguí el lugar para el after y nada más porque canceló una banda, mi jefe se enojó conmigo y hizo un berrinche, o sea, increíblemente grande. Así él no se haya movido casi nada más que para cerrar esos tratos. O sea, literal, todo lo que hice valió para nada porque una banda canceló. Creo que una de las red flags que también ignoré al momento de entrar a este trabajo fue la rotación de personal. Amigos, si ven que la rotación de personal de un lugar es muy grande, huyan lo más pronto posible. No les miento, en el tiempo que yo estuve ahí, renunciaron por lo menos 6 reporteros. Y pues todos se quejaban de que pues era mucho trabajo, no teníamos las condiciones porque no nos daban viáticos, o sea, si nos teníamos que mover, hazle como puedas, porque aparte te ponían como pretextos muy tontos, la verdad, siendo la zona que era como de, pues consigue un taxi que te facture. Por la zona en la que vivíamos, eso era imposible, y si no imposible, muy difícil. No teníamos las condiciones de seguridad para realizar ese trabajo. La persona que se encargaba de noticias en general era horrible, o sea, faltaba el respeto a la gente, era muy grosero. Norberto Barón, tú hiciste que mi paso por ese medio de comunicación fuera lo más detestable posible. Y es que uno empieza a somatizar las cosas. O sea, yo cuando me estresaba, ya me temblaba el ojo izquierdo. Era como, tienes reunión con tal persona, tienes reunión con Norberto, me temblaba el ojo, siempre estaba enfermo del estómago, siempre me sentía Güey, yo mal. también, en ese trabajo que les digo donde odié el periodismo, yo normalicé estar enferma del estómago todo el tiempo, o sea, al tal grado que en mi cajón del escritorio ya tenía pastillas para cuando me enfermaba y Pepto-Bismol y un chingo de cosas, porque todo el tiempo estaba enferma del estómago. Cuando renuncié descubrí que eso no era normal. Lo mismo me pasó a mí. Pero, o sea, era muy difícil porque también existían como estas otras condiciones que pues eran impropias, podría decirse. O sea, yo estaba como el titular de noticias en mi área
y ganaba menos que el continuista, que no es por demeritar, pero es un puesto más bajo. Y además de eso, el continuista tenía prepa trunca y estaba Porque ganando. había nepotismo. Había nepotismo, él estaba ganando más que yo porque era sobrino de una de las personas de un puesto mayor en, pues digamos ahora sí, la estación central. Creo que uno de mis momentos de Taylor Swift en el que podría decir Better Than Revenge fue que apliqué al trabajo en el que estoy en este momento en la computadora de la empresa, hice mi entrevista en la computadora de la empresa dentro de las instalaciones de la empresa. Es que este tipo de cosas sí te desencantan, ¿no? O sea, y yo seguía escuchando historias de terror, o sea, yo no tenía seguridad laboral, no tenía ningún tipo de seguridad social, no había gastos de seguro médicos mayores, cada 3 meses me renovaban el contrato para que así yo no generara antigüedad, así yo no podía reclamar nada, estaba como freelancer, era muy pesado, como dice Bere, uno llega como a normalizar estas cosas y pues sí, o sea, yo normalizaba el dolor de estómago, estar enfermo todo el tiempo, que me temblara el ojo y realmente no es normal. Mucha gente de ahí adentro te dice, ay, es que el secreto para permanecer en este medio, en ese en específico, es decirle que sí a los jefes en todo, lo cual no es cierto, amigos, no lo hagan, eso es también muy tóxico, muy difícil. Y sobre todo porque mucha de esta gente que te lo decía era gente que ya estaba sindicalizada, que ya estaba contratada formalmente, entonces ellos sí tenían prestaciones. Una práctica que también me parecía muy nefasta del lugar es que en cuanto cambiabas de puesto, era prácticamente empezar de cero en el medio y haz de cuenta, si tus vacaciones te tocaban el siguiente mes, ¿qué crees? Hasta que volvieras a cumplir los 6 meses en ese puesto, te podían dar vacaciones. Es importante tener como claras las red flags, ¿no? Y las podemos ir siguiendo de las experiencias de otras personas o de las que ya hemos vivido, pero pues también contemplar que a veces es un privilegio ponerte a pensar qué cosas aceptarías o no, porque cuando hay necesidades, no todos tienen, pues sí, la oportunidad o el privilegio de pensarlo y pues a veces se toma un trabajo por tomarlo, ¿no? Lo que sí es que sí es importante tener que adaptarnos o buscar como poder escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Sentir realmente estas cosas, como dice Beren, no normalizar, porque no es normal tener nerviosismo. O sea, lo del burnout sí es muy cierto, ¿no? Sentir el agotamiento, fracaso, impotencia, son como de los principales síntomas psicológicos, ¿no? Obviamente ya, pues hay gente que llega a sufrir este insomnio, taquicardia, pues incluso se afecta el trabajo en el rendimiento, ¿no? No todo es productividad. Todo esto empieza a afectar, no quiere decir que uno sea malo para lo que está haciendo. A veces estamos muy agotados y todo esto pues tiene una consecuencia, ¿no? Ya no hay comunicación o hasta no dan ganas de ir a trabajar. Entonces hay que hacerle caso a ese tipo de cosas, ¿no? Si tienen la oportunidad, pues pueden irle buscando, ¿no? Si no, pues empezar a ejercer esta comunicación o estas denuncias, ¿no? Que actualmente se pueden hacer en redes sociales o buscar algún medio o algo para poder evidenciar. Y justo, o sea, esto pues es un privilegio poder dejar tu trabajo inmediatamente. Yo recuerdo que cuando me desencanté, cuando dije hasta aquí, colmaron mi paciencia, fue justo cuando se realizó este evento de aniversario en el que por un error que ni siquiera fue mío, me dieron la regañada, ¿no? Y sí, busquen como estas opciones. Lamentablemente, como dice Tania, también a veces es un privilegio tener estas oportunidades laborales. O sea, cabe acotar que yo llegué a este medio después de un año y medio de estar desempleado debido a la pandemia de COVID-19, que a muchas personas nos dejó sin trabajo y por las circunstancias en las que estábamos era muy difícil encontrar una opción laboral. Yo recuerdo que pues estaba en Valle, las opciones laborales no eran muy grandes, aplicaba a trabajos, pero pues era muy difícil, ¿no? Encontrar algo que en donde pudiera encajar. Afortunadamente creo que puedo decir que esquivé la bala de estar ahí más tiempo, sobre todo porque siento que hay empresas que sí te lavan la cabeza y hacen que te pongas la camiseta. Amigos, no se pongan la camiseta, menos por pizza. Muchas empresas, pues lamentablemente solamente nos ven como un número más, somos reemplazables para ellos, entonces creo que tampoco vale la pena arriesgar nuestra salud, arriesgar nuestra integridad por sacar una nota, en nuestro caso como periodistas, porque salga bien una producción. Al final de cuentas, debe de haber más gente que tenga como estas responsabilidades, que pueda echarnos la mano. O sea, creo que otra de las cosas que también debí haber notado como red flag es que cada emisora donde estaba tenía por lo menos 3 reporteros. En mi trabajo éramos dos nada más en mi área y éramos dos, pero también hacíamos otras cosas, ¿no? Yo estaba como productor, como reportero, locutor cuando se necesitaba.
Que de hecho yo entré a este lugar porque quería ser locutor y como que después de todo esto, pues sí puedo decir que destruyeron un poco mis sueños. Y justo hace como unos meses en esta página de Periodistas en Busca pusieron una vacante de mi anterior empleo que yo comenté. Me bloquearon los comentarios por eso, porque en la vacante pues buscaban a un productor de radio, me parece, con un montón de experiencia, que hablar inglés, que hiciera un montón de cosas. Y alguien les comentó así como de, oigan, pero pagan bien para las cosas que están pidiendo. Y yo pues la verdad dije pues, lo que era, ¿no? O sea, comenté que pues me renovaban contrato cada 3 meses, tenía 2 puestos y me pagaban con el de uno. Y no sé, la verdad no vale la pena muchas veces este tipo de trabajos que lamentablemente páginas como Periodistas en Busca pues sigue fomentando, ¿no? O sea, trabajos muy mal pagados que es como de, tienes que hacer trabajo de edición, de marketing, tienes que escribir las notas, tienes que tomar fotografías por la cantidad de 8,000 pesos. Que también ese tipo de páginas debería crear como una especie de filtro en el que no pongan estas ofertas laborales que pues denigran las profesiones como lo son el periodismo, ¿no? Que de por sí ya está muy precarizado como para que vengan a ofrecer estos trabajos. Después de este comentario, recuerdo que mi ex jefe me escribió, viejo, no muerdas la mano. Y yo le dije, jaja, no lo hago. Porque pues sí, ya no puedo morder la mano porque ya no trabajo ahí. Y realmente lo digo, o sea, no estoy diciendo mentiras, no estoy inventando nada. Yo estaba exponiendo las condiciones laborales del lugar que pues al final de cuentas, les guste o no, así son y solo queda en que ellos mejoren y trabajen en esas áreas, ¿no? Sí, tienes razón. A veces sí es necesario denunciar este tipo de cosas, no tanto por quedar bien o porque a veces sentimos que se va a ver afectado nuestro currículum. Y yo creo que recomendamos eso, ¿no? Esa es una de las principales recomendaciones, el ver estas red flags y también poder defendernos hasta por dignidad, ¿no? Cuando algo nos ha hecho mucho daño. Qué bueno que pues puedan comentar esto en este momento. Y también si ustedes tienen historias, nosotros aquí podemos leerlos, compartir, seguir como en contacto. Les agradecemos mucho por habernos escuchado. Recuerden que este podcast también lo pueden encontrar en YouTube, Spotify, Google Podcast, en cualquier plataforma que les interese, pueden escucharlo. Excepto en la de Yo soy Mexiquense Tania- Radio, porque pues ya fue. Yo soy Tania Juárez y a mí me pueden encontrar como Tania Juárez Mora en cualquier red social. Yo soy Berenice Rosales y me pueden encontrar como Berenice con Z en Twitter, en Threads y ahí no me sigan, la verdad, no me gustó esa red social. Y en TikTok, aunque nunca subo nada. A mí me encuentran en todas las redes sociales como My Life as Arad. Todas las redes sociales son TikTok, Instagram y Twitter. Recientemente Threads. Espero estar más activo ahí de lo que he estado en Twitter porque sí, Elon Musk está destruyendo esa red social donde muchos nos gusta quejarnos. Y sí, como dijo Tania, si saben de estas empresas abusivas, vacantes abusivas, denuncien con quien más confianza tengan y nosotros nos escuchamos la próxima.